Hola comunidad de anécdotas de terror, espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a este especial de Halloween. El día de hoy tenemos 3 anécdotas, y qué mejor que esta fecha para hablar de ellas, las brujas. 2 de estas anécdotas están haciendo honor a los pueblos del Rincón, Purísima y San Francisco. Gracias a quienes nos enviaron sus anécdotas. Gracias por estar apoyando este nuevo canal. La verdad estoy muy contento por la respuesta que se está teniendo y la manera de demostrar ese agradecimiento es trayéndoles estas anécdotas, subir los videos de manera constante. Les repito, de verdad, muchas gracias. Y como siempre les digo, prepárense un rico café, pónganse cómodos, apaguen sus luces y déjense llevar por estas anécdotas. Están en Anécdotas de Terror. Hola comunidad de anécdotas de terror. Soy nuevo suscriptor en este canal. He escuchado las anécdotas que se han subido y me han gustado mucho. Por tal motivo decidí compartir la mía. Creo que el tema de las brujas es algo muy conocido por todos, pero a veces poco creído, sobre todo por la imagen caricaturesca que nos presentan. Una mujer vestida de negro, con sombrero y volando en una escoba. Tal vez por ese motivo muchos piensan que solo es un personaje ficticio, y de hecho yo creía eso. Pero lo que me tocó vivir junto con mi esposa es lo que hizo que cambiara de opinión y creyera 100% en que ellas, las brujas, existen. Esto que les relato ocurrió en octubre del año 2016, en mi ciudad natal, Purísima del Rincón. Hay una montaña que se le denomina la Piedra China y es muy visitada por las personas. Es muy común ver gente caminando, corriendo o disfrutando de la vista desde lo alto. Y no se diga los fines de semana, es cuando más personas van. A mi esposa y a mí nos gusta practicar deporte. El atletismo es algo que hacemos cotidianamente y normalmente entrenamos en la deportiva, pero en ocasiones íbamos a la Piedra China. Y digo íbamos porque desde ese suceso no hemos vuelto a subir. Era un día viernes. Recuerdo que le dije a mi esposa que en cuanto llegara del trabajo nos iríamos a correr. Yo normalmente salía a las 5 de la tarde, pero ese día, debido a la carga de trabajo, salí hasta las 6:30. Cuando llegué a la casa, mi esposa seguía con la ropa deportiva puesta, en lugar de la pijama que acostumbra traer cuando ya no sale uno de casa. Y al ver eso, le pregunté: ¿cómo ves? ¿Vamos aunque sea un rato? Me dijo que si yo me sentía con ánimo de ir, entonces sí. Yo andaba algo estresado por lo del trabajo y el ir a correr sacaría ese estrés, por lo cual le dije que sí. Me cambié y nos fuimos en el carro hasta donde inicia el camino para subir. Cuando llegamos, eran las 7:30 de la noche y ya estaba algo oscuro. Ambos nos volteamos a ver y como que las ganas de subir se nos estaban yendo, pero ninguno dijimos nada. Se sentía una sensación algo extraña, pero ya estábamos ahí, ya que más daba ir a trotar un rato. Comenzamos a subir por el camino
y desde el inicio del recorrido yo vi una luz parpadear, más o menos a la mitad de la montaña, entre la hierba. No le dije nada a mi esposa, ni presté mayor atención, pues pensé que alguien venía bajando y que traía una lámpara para ver mejor el camino. Pero conforme subíamos, el ambiente se tornaba diferente. Comenzó a circular un aire bastante helado, con fuertes ráfagas que incluso se escuchaba silbar al viento. Ambos comenzamos a bajar la velocidad y ahora los dos vimos esa luz que se movía. En ese lugar donde estaba esa luz hay una especie de cuevas. Nos detuvimos a una distancia de unos 200 metros antes de llegar hasta ahí, la cual conforme nos acercamos nos dimos cuenta de que no era una luz de una lámpara, sino que era como una luz de fuego, pero del tamaño de una persona. En ese punto se pudo distinguir mejor, ya que la oscuridad había llegado por completo, que dentro de ese fuego había una silueta de una mujer. Nos quedamos paralizados por un momento viendo esa escena. Se movía de un lado a otro, pero aunque solo se veía una sola figura, se escuchaban más voces hablando al mismo tiempo, como si fuera un rezo o invocación. Mi esposa me tomó de la mano y me dio un pequeño jalón. Con voz baja me dijo: vámonos antes de que nos vea, anda. Nos dimos vuelta y despacio comenzamos a bajar, casi sin querer tocar el piso para no hacer ruido, pero entre tanta piedra era imposible no hacerlo. Aparte ya estábamos muertos del miedo con lo que habíamos visto. Mi esposa dio un mal paso y resbaló. En ese momento las voces dejaron de murmurar y la mujer se giró hacia nosotros. Soltó una risa tan aterradora y se elevó, desapareciendo en lo alto de la montaña. Bajamos a toda prisa. Nos subimos al carro y sin voltear arranqué el auto. No dábamos crédito ni explicación lógica para lo que acabábamos de ver, pero así era. Cuando llegamos a la casa, nos comenzamos a tranquilizar y por más explicaciones que tratamos de dar, llegamos a la conclusión de que habíamos visto una bruja de verdad, que estaba realizando algún ritual. Esta historia solo la saben los más cercanos a nosotros, pues como lo dije al principio, el tema de las brujas no es creído por muchas personas, por lo cual quiero mantener el anonimato. Muchas gracias por leerme y por darle voz a mi anécdota. Soy de San Francisco del Rincón, tierra de brujos. Eso siempre se ha dicho, e incluso así nos llaman a todos los franco-rinconenses, los brujos. No mencionaré nombres, ya que esta anécdota involucra directamente a mi abuela. Solo diré que esto sucedió en el barrio de San Antonio, uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Mi padre es el mayor de sus hermanos y fue el primero en casarse. Por tal motivo yo soy el primer nieto de la familia de mi papá. Como primer nieto y por ende primer sobrino, era muy consentido por todos, pero siempre noté que mi abuela era muy fría, no demostraba cariño, pero no solo conmigo, sino con todos los miembros de la familia.
parte de mi infancia la pasé ahí en San Antonio, pues cuando mis padres se casaron, consiguieron una casa de renta que estaba a 2 cuadras de la casa de mis abuelos, por lo cual eran constantes las visitas con ellos. Cada semana los íbamos a ver y yo aprovechaba para jugar con los niños de la cuadra. Pero cuando yo tenía alrededor de 7 años, nos fuimos a vivir a Guanajuato, capital, por cuestiones del trabajo de mi padre. 1 o 2 veces al año veníamos a San Pancho. Siempre llegábamos a la casa de mi abuela. Era donde nos hospedábamos los días que estaríamos de visita. Y desde siempre me dio mucho miedo la casa. Tenía un aspecto muy tétrico, con poca luz, y los cuartos pero muy fríos. Ella tenía 2 gatos a los cuales cuidaba bastante. Se la pasaba hablando con ellos mientras recorría la casa, y más cuando se encerraba en el cuarto. Mi padre siempre decía que quería tanto a sus animales, que era con quien platicaba para desahogarse. Pero después de lo que vi, creo que hablaba con alguien más, y que sus mascotas solo eran para desviar la atención. Recuerdo que siempre vestía de rebozo negro y cada vez descuidaba más su aspecto físico. Sus uñas las mantenía largas y casi no se aseaba. En un principio pensamos que era por la edad. Ya ven lo que se dice de los adultos mayores, que conforme pasan los años se van descuidando ellos mismos en ese aspecto. Pero mi abuela estaba lúcida, no tenía ninguna enfermedad. Así le gustaba andar y se la pasaba mucho tiempo encerrada en su cuarto. Siempre nos prohibió ingresar ahí. Cerraba con llave y las cortinas siempre estaban tapando las ventanas. Todos mis tíos se casaron conforme pasaron los años, y mi abuelo falleció cuando yo tenía alrededor de 10 años. Solo quedó mi abuela viviendo ahí, sola. Y aunque las visitas eran frecuentes para verla, ella prefería que no fuéramos. Decía que estaba bien y que le gustaba estar así, que no necesitaba que le estuvieran visitando a cada rato, que tenía muchas cosas por hacer. Jamás olvidaré la visita que hicimos cuando yo tenía 15 años de edad. Como siempre, nos instalamos en la casa de mi abuela, pero el ambiente se sentía aún peor. Ella andaba como desesperada. Todo el día entraba y salía de su cuarto. Llegada la noche me despertaron las ganas de ir al baño. Me levanté y mientras recorría el pasillo miré luz que salía de la ventana del cuarto de mi abuela. Pero no era luz de un foco, sino luz de velas, la cual se ve bastante distinta, lo cual me sorprendió bastante porque jamás se le olvidaba mantener todo cerrado. Pero en esa ocasión la cortina no estaba tapando por completo la ventana. Me fui acercando lentamente para no hacer ruido y comencé a escuchar murmullos. Llegué hasta la ventana y me asomé. Lo que vi me dejó pasmado. Había muchas velas encendidas puestas sobre una mesa y en el piso. Mi abuela estaba justo en medio del cuarto con su cabello suelto, largo, muy largo, y con su rebozo negro. Estaba hincada dando la espalda a la ventana, por lo cual no se percató de que la estaba mirando. Miré que movía sus manos como si estuviese desenvolviendo algo. Ese algo lo puso en el suelo y se levantó.
Lo que había dejado en el piso eran 3 pequeños muñecos de tela. Cuando ella se levantó, los señaló con sus manos y comenzó a hablar en un lenguaje muy extraño. Esas 3 figuras se levantaron y daban vueltas en círculo. Mi abuela soltó una carcajada malvada y parecía que estaba disfrutando de su hechizo o ritual o lo que sea que estuviera haciendo. Me agaché muerto de miedo y me regresé rápidamente al cuarto. Yo veía a mi abuela muy extraña desde siempre, pero jamás me imaginé que hacía esas cosas. Esa fue la última vez que yo acepté ir de visita nuevamente a la casa de mi abuela. Ella falleció unos años después y la casa la vendieron mis tíos y mi padre. Ahora solo tengo ese macabro recuerdo de que mi abuela era bruja. Esto que les voy a relatar es una experiencia que nos tocó vivir a mi esposa y a mí y a mi buen amigo Sansón, un perro pitbull que me acompañó 15 años de mi vida y que siempre recordaré por su fidelidad. Estábamos recién casados y, como dicen, el casado casa quiere. Nos fuimos a rentar en lo que terminaba de juntar mis puntos para poder sacar mi casa. Sabíamos que estar rentando sería algo temporal. El día de la mudanza fue bastante rápido, pues solo teníamos lo básico, ya saben. Así iniciamos muchas parejas al principio. Desde el primer día en la casa nueva, Sansón se la pasaba gruñendo a la pared que daba con la casa de al lado. Una casa muy antigua y donde se decía que vivió una mujer de edad avanzada. Mi perro ladraba y le respondía el ladrido otro perro de esa casa, pero sus ladridos eran bastante fuertes, muy graves. Jamás había escuchado a un perro ladrar así. Me ponía a pensar qué raza sería, pues si mi Sansón, al ser de raza grande, sus ladridos no se le acercaban nada a tremendos ladridos de aquel perro de la casa vecina. También se escuchaban ruidos extraños por las noches en esa casa, y ese perro ladraba bastante fuerte. Tan fuerte que no solo nos despertaba a nosotros, sino a varios vecinos, los cuales también se quejaban de escuchar a ese perro. Pero nadie se atrevía a ir y reclamarle a la señora que vivía ahí. Entre la plática con el vecino de al lado, decía que la señora tenía fama de ser bruja, que mucha gente iba con ella para todo tipo de males, pero que ya por su edad no recibía gente. Vivía sola y con ese perro que se escuchaba ladrar casi todas las noches. Ya la señora no salía a la calle y solo venía uno de sus hijos a verla cada semana. Él era quien le traía de comer y estaba al pendiente de ella. Pasaron unos meses, cuando un domingo por la mañana se escuchó que llegó una ambulancia. Había bastante alboroto en la cuadra y nosotros también salimos. Era en la casa de al lado, la casa de la señora. Su hijo la había ido a visitar, pero la encontró en cama muy enferma y llamó a la ambulancia. Los paramédicos estaban dentro y la sacaron en la camilla. Se miraba muy anciana y los vecinos decían: mírenla,
Esa es la bruja. Se está muriendo la bruja. Se la llevaron aún con vida, aunque bastante grave. Ninguno de los que estábamos observando vimos a ese perro que ladraba. Solo estaba ella, su hijo y los 2 paramédicos. Todos se fueron en la ambulancia y nos quedamos con la duda de saber qué pasaría con ella. Pero ese día por la noche, cerca de las 12, nuevamente ese perro comenzó a ladrar, pero ahora con más furia, y se escuchaba que se movían cosas en esa casa. Sansón, en lugar de responder los ladridos, se metió debajo de la cama muy asustado. Nos levantamos para asomarnos y muchos vecinos ya estaban con las luces encendidas. Ese alboroto de la casa se escuchaba en toda la cuadra. Ellos mencionan que estaban las luces encendidas en esa casa y se veían sombras pasar de un lado a otro. Cuando de repente las luces se apagaron y se escuchó un grito desgarrador, junto con el ladrido, o más bien como un rugido muy fuerte, y se abrió la puerta de golpe. Algo salió de esa casa, pero nadie vimos nada. Solo se escuchaba que pisaba fuerte por la calle e iba rugiendo hasta que se alejó. A la mañana siguiente ya había información de la señora. Había fallecido cerca de las 12 de la noche, justo a la hora que se escuchaba todo ese alboroto en la casa y en la calle. Todos escuchamos a ese animal, pero nadie lo vimos, ni dentro ni fuera de la casa. Muchos dicen que se trataba de algún demonio con el que la bruja trabajaba, o incluso del mismo diablo que habitaba ahí con ella. Comunidad, espero que les haya gustado este especial de Halloween. Estas 3 anécdotas bastante escalofriantes y que nos ponen a pensar sobre el tema. En lo personal, yo creo que existen las brujas, pero brujas o brujos de verdad, no cualquier charlatán que se presenta diciendo que lo es. No, esos la verdad dan risa. Me refiero a esos que tienen pactos con entidades malignas, los cuales les otorgan ciertos poderes y por eso es que pueden hacer ciertas cosas. ¿Tienes alguna anécdota similar? ¿O de cualquier otro tema que quieras compartir con nosotros? Te recuerdo que la puedes hacer llegar a través del correo anécdotasdeterroroficial. No te vayas sin antes suscribirte. Déjanos tu like. Comparte este video para que más gente escuche estas anécdotas y activa la campanita de notificaciones. Un placer estar con todos ustedes. Soy Arturo H. y esto fue Anécdotas de Terror.